Vamos a Primera de Tesalonicenses al capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a leer el versículo número 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, que llena este lugar y que mora en nosotros, Señor, nos abre, nos destapa todos los sentidos, Señor, espirituales, para poder estar receptivos, Señor, a tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque así como tú actúas, Señor, en nosotros, nuestro corazón es activado, Señor, y tu palabra es depositada con discernimiento, Señor, pero también con un gran amor, Padre, para ponerla por obra. Te damos gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que no sea yo el que esté hablando, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí, el que nos pueda hablar, Señor, para revelar el misterio que hay en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en este pasaje, 1 Tesalonicenses 1:10, vemos uno de los temas centrales de la carta o las cartas que el apóstol Pablo dirigió precisamente a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Y dentro de este versículo vemos lo que es la esperanza de la iglesia y cómo viene mencionado en cada uno de estos 5 capítulos de esta primera carta. En este primer capítulo, el versículo 10 dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Aquí Pablo está hablando primero de la esperanza, una esperanza por parte de la iglesia que tenía que convertirse en una promesa que se iba a cumplir o que se va a cumplir. También nos habla de que Jesucristo, su Hijo, resucitó de los muertos y también que nos iba a librar de un castigo venidero. En el segundo capítulo de esta primera carta también vamos a leer los versículos 19 y 20. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Sí? Dice, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Aquí Pablo hace una pregunta que dice, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra alegría? ¿Cuál es el motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él venga? ¿Cuál va a ser ese motivo? No sé si han pensado ustedes, cuando Él venga por segunda vez, ¿qué es lo que nosotros le vamos a presentar? Ujú. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a presentar? ¿De qué nos vamos a enorgullecer? ¿De qué vamos a estar alegres cuando Él venga? ¿Mm? Y en el capítulo 3 menciona también el versículo 13, 3:13 dice, que los fortalezca interiormente, ¿para qué? Cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿Sí? Aquí está hablando también de que cuando venga nuestro Señor Jesús, que la santidad de nosotros sea intachable. Ujú. Pero en el capítulo 4 también nos habla de algo parecido. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, los versículos 17 y 18 dice,
Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. O sea, seremos arrebatados los que estemos vivos. Dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Aquí vemos también, dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Uh-huh. Y en el capítulo 5 también habla algo parecido a esto. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Ahorita en esta primera carta, nosotros podemos ver que Pablo tuvo una estancia muy corta, fueron 3 domingos los que estuvo él en Tesalónica. Y en 3 domingos, en su segundo viaje misionero, él pudo mostrar el poder de Dios a toda la iglesia tesalónica. En esta iglesia, en su mayoría eran gentiles, muchos creyeron, muchos de ellos se convirtieron de la predicación, pero no solamente la predicación, sino del ejemplo que Pablo les estaba dando. Entonces fue un movimiento tan grande, fue un mover tan poderoso que Dios pudo reflejar y manifestar todo su poder y su gloria a través de esta iglesia, la iglesia de Tesalónica. Y esto viene en Hechos 17, ahí en el libro de los Hechos, podemos leer Hechos en el libro de los Hechos tenemos en el capítulo 17 y en el versículo 4 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vemos que Pablo estuvo tres domingos estuvo ahí en esta iglesia, en Tesalónica, y a través de la predicación, de la manifestación, del ejemplo que les dio, de lo que él les habló, Dios pudo manifestar su gloria y su poder a través de toda esta iglesia. Y mucha gente se convirtió. Entonces, lo que vemos aquí también es cómo Pablo tenía que darle seguimiento a esa incursión que tuvo al fundamentar esta iglesia en Tesalónica. Y él lo que buscó es alimentar a la iglesia. ¿A través de qué? A través de la palabra. Era la comida, el alimento para la iglesia mediante la cual él estaba alimentando. ¿Por qué? Porque eran jóvenes convertidos. Era una iglesia muy joven que se había convertido, había recibido el plan de salvación, había reconocido que Jesucristo había muerto, que había resucitado y que estaba a la derecha del Padre. Entonces Pablo les pudo predicar, les habló de todo lo que fue el misterio de la resurrección, les habló de todo lo que fue la vida de Jesucristo, les habló de todo lo que fue el plan de salvación y dice que muchos se creyeron. Pero ahí no quedó la cosa. Esta iglesia, cuando Pablo se fue, vinieron otras personas, estuvieron predicando y ellos empezaron a sacar sus propias conjeturas. Y entró en ellos la preocupación y la desviación por empezar a creer en doctrinas falsas. Ellos empezaron a preocupar precisamente por esto que nosotros estábamos leyendo en cada uno de estos 5 capítulos, que era la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Jesucristo. Y creó un ambiente tan difícil en ellos, ¿sí? Que empezaron a dejar sus tareas diarias. ¿Por qué? Porque su preocupación era por el juicio
y por el periodo de la tribulación. Era tan fuerte esta preocupación que empezaron a dejar de hacer sus actividades. Ujú. Y por eso Pablo tuvo que enviar a Timoteo a que confirmara y ratificara la fe en ellos a través de una sana doctrina, de una buena enseñanza, de una correcta enseñanza a través de las Escrituras. ¿Sí? Vamos a, vamos a ver aquí cómo estos jóvenes convertidos tenían gran preocupación. ¿Por qué? No solamente por el periodo de la tribulación, por el juicio, sino también por las personas que ya se habían muerto. Era tal su preocupación que decían, oye, pues los que ya se murieron, ¿cómo van a poder disfrutar ahora con la segunda venida de Cristo? ¿Sí? Y por eso Pablo manda a Timoteo y Timoteo empieza a platicar con ellos y descubre todas estas desviaciones que ellos tenían en sus creencias. Ujú. Vamos a leer esta primera carta y vamos a leer desde el capítulo 1. Capítulo 1, porque trae algunas cosas muy importantes para nosotros. Tesalonicenses capítulo 1 trae muchas cosas donde nosotros vamos a aprender algunos principios que Pablo estableció a través de esta carta. Pablo ya no estaba aquí en la iglesia, había mandado, él estuvo tres domingos, predicó, mucha gente se convirtió y después dándole seguimiento mandó a Timoteo. Timoteo estuvo platicando con ellos, predicando y fue como descubrió algunas cosas, algunas creencias que no eran las correctas. Dice Pablo, el versículo 1 de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre, el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Aquí Pablo también nos da un ejemplo, ¿sí? Nosotros cuando oramos por alguien, oramos y decimos el nombre de la persona por la que estamos orando, decimos nosotros o tenemos alguna lista de oración por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros esposos, esposas, padres. Aquí Pablo nos dice que él dice, damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Yo me imagino que Pablo no decía, oro por mis amigos, oro por la... No, él decía, oro por Betty, oro por Jorge, oro por Chucho, decía los nombres de todos y cada uno por los que estaba orando. Y aquí es algo que también nosotros podemos aprender de esta carta, que Pablo mencionaba por su nombre por todos aquellos por los que estaba orando. Sí, el 3 que dice, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice, constantemente nos estamos acordando de ustedes, ¿sí? Dice, delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, por la fe de quién, de los tesalonicenses. Pero él no solamente oraba, sino que constantemente estaba recordando este pueblo delante del Señor y dice, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, la esperanza de ellos en Jesucristo para hacer la obra que ellos habían iniciado precisamente en esa iglesia de Tesalónica. Y luego el 4 dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Así como nosotros sabemos que Dios nos escogió, Dios nos llamó, así Pablo también les recordaba a ellos que Dios los había escogido. Dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Aquí nosotros también debemos pensar, el evangelio que nosotros recibimos, ¿lo recibimos por convicción o nada más lo recibimos porque lo estamos escuchando? El evangelio lo recibimos para meditarlo, para pensar, para ver cómo lo aplicamos en nuestra propia vida, o nada más lo estamos escuchando para ver, bueno, qué sigue, es algo que yo ya sabía, es algo que alguna vez lo leí, se me quedó grabado,
pero hasta ahí. Él habla aquí de una convicción en esta iglesia. ¿Para qué? Para sustentar y reforzar su fe. Mientras nosotros no estemos convencidos de que verdaderamente Cristo Jesús con su milagro, con su sacrificio, vino a hacer un cambio, una transformación en nuestra vida, nosotros vamos a estar oyendo como palabras huecas. Necesitamos estar verdaderamente convencidos de su obra. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea transformada. No podemos nosotros estar nada más escuchando un evangelio, escuchando la palabra, sin meditarla, sin escudriñarla, sin verdaderamente desmenuzar para ver cuál es el mensaje. Dice que en la palabra hay muchas cosas ocultas, hay muchas cosas, hay misterios que nosotros vamos descubriendo poco a poco a través del discernimiento de lo que vamos encontrando en ella. Pablo les habla de que el evangelio que ellos recibieron, dice, les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Nosotros, cuando oramos, estamos reconociendo que así como el Espíritu Santo, que mora en nosotros, mora en cada uno de ustedes. ¿Sí sabían que el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes? ¿Por qué? Porque lo recibimos cuando recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos también el Espíritu Santo. Y no recibimos un pedacito o una parte del Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Por eso la palabra que decimos, Dios tomó la iniciativa y produjo en nosotros el querer como el hacer. A través del Espíritu Santo es como nosotros vamos a tener esa motivación para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. El querer como el hacer no es solamente la intención, nos lleva a qué? A ser obedientes, y esta obediencia se va a manifestar en un acto que se conoce como fe. O sea, no es nada más el tener la intención de decir algo, no es nada más la intención de querer hacer algo, sino llevarlo a la práctica, poner por obra la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir su buena voluntad en nuestra vida. No es nada más hacer por hacer o decir por decir. Y aquí Pablo les dice, ustedes recibieron el Evangelio no solo de palabras, sino lo recibieron por el poder del Espíritu Santo y por convicción. Esta iglesia estaba convencida de lo que Pablo les estaba hablando y estaban ellos recibiendo ese poder del Espíritu Santo para entender de qué les estaba hablando. Tan estaban convencidos y tan lo entendieron que su preocupación, ¿cuál era? Decir, oye, va a venir el Mesías otra vez, va a venir Jesucristo otra vez. Y va a haber juicio. Y va a haber un periodo de tribulación. Esa era la preocupación de ellos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo nos vamos a, cómo le vamos a demostrar, con qué alegría o qué motivo de orgullo vamos a poderle mostrar al Señor cuando Él venga? ¿Qué tenemos que mostrarle a Él cuando Él venga? ¿Sí? ¿Obras? Nada más. ¿Malas actitudes? ¿Hechos donde manifestamos el rechazo a la palabra del Señor? ¿O verdaderamente vamos a mostrarle un entendimiento pleno de su palabra? El que pudimos mostrarle el amor a otros a través de la salvación, el que pudimos compartir a otro, el que logramos salvar más almas para su reino. Ese es el objetivo principal de la palabra del Señor. Es el objetivo principal del sacrificio de Jesucristo. Que más personas lo conozcan, que más personas sean salvas y que puedan librarse del lago de fuego. Ese es el objetivo del sacrificio de Jesucristo. Entonces Pablo aquí, cuando les compartió a ellos, quedó pues satisfecho de la obra que hizo, no por sus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que se manifestó en todos esos jóvenes convertidos. La mayoría eran gentiles y entendieron el mensaje de Pablo, pero luego estaban ya como tratando de desviarse y su preocupación era tan grande que dice que estaban dejando de hacer su trabajo diario. Se reunían y decían, oye, ¿qué va a pasar con nosotros? La preocupación les llegó a tal grado que estaba impidiendo que pudieran realizar sus funciones, su trabajo, todas sus actividades que tenían que hacer. Pero era una preocupación a consecuencia de la convicción que ellos tenían en la palabra. Y por eso tuvo que mandar a Timoteo. Y Timoteo tuvo que estar platicando con ellos para aplicar
aplicar la palabra y que todo lo que se estaba desviando volviera a entrar a la dirección correcta. Ujú. ¿Cuántas veces nosotros estamos preocupados por cosas que no tienen que ver con nuestro futuro? Por cosas que tienen que ver con el día de hoy o que tuvieron que ver peor con lo que pasó ayer, con lo que pasó antier o con lo que pasó hace años. ¿Cuántas veces estamos preocupados nosotros más por eso, ¿eh? que por la salvación de nuestras almas? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice el 6, dice el 5, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Nosotros la convicción que tenemos cuando recibimos el mensaje o recibimos la palabra del Señor, generalmente se traduce en un síntoma de alegría. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo algo que Dios quiso mostrarnos. El 7 dice, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes, no solamente de esta ciudad, de esta iglesia, sino de donde, de otros lugares cercanos como eran Macedonia y era Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¿Cuándo se manifiesta el poder de la palabra del Señor en nuestra vida? Que ya no es necesario decir nada. Cuando nuestra vida, nuestro ejemplo, da fe, da testimonio de que verdaderamente Cristo mora en nosotros. Es a través del ejemplo solamente. No es necesario, dice, el ejemplo de ustedes ha sido tan contundente que ya no es necesario decir nada. La fe en Dios que ustedes han mostrado, ya no necesitamos nosotros ponerla por ejemplo. Ustedes mismos han sido un ejemplo para las poblaciones vecinas. Y luego dice el 9, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí Pablo también hace un reforzamiento y un reconocimiento. Dice que ustedes dejaron toda la idolatría, dejaron todas sus imágenes, dejaron todas sus figuritas, dejaron todos sus retratos, dejaron todo aquello que constituía idolatría y se han dedicado ¿a qué? A adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Pablo les está reconociendo esa convicción que los llevó precisamente a destruir todo lo que era idolatría. Uh-huh. Y nosotros, bueno, como latinos, como mexicanos, pues tenemos que reconocer también que nuestro país es un país idólatra. Uh-huh. Es un país idólatra. Y vemos también toda la trascendencia que tiene esta idolatría. Ahorita pues vamos a entrar a un mes donde pues no solamente es el día de las madres, ¿no? Sino también es el día de cierta idolatría al matriarcado que durante mucho tiempo ha estado gobernando a nuestro país. Uh-huh. Entonces Pablo aquí les dice, ¿saben qué? Ustedes destruyeron, reconozco que ustedes destruyeron todos sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Nosotros servimos a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Vemos aquí cómo Pablo les está mencionando la segunda venida de Cristo. Les está mencionando que viene otra vez el Señor y la convicción de ellos los llevó precisamente a esa preocupación. Vamos al capítulo 2, dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. El trabajo de Pablo era un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque Pablo había sido un perseguidor de todos los cristianos. Y ahora, en esta nueva etapa, a través de que Dios lo había tocado y él se había convertido, pues ahora su posición era un poquito difícil. ¿Por qué? Porque él
perseguidor se convirtió en ¿qué? En perseguido. Y enfrentó muchas luchas en todas las iglesias, en todos los lugares donde se presentaba. Pero a pesar de eso, ¿qué dice? Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Y aquí vemos cómo Pablo, a través de esta carta, lo que está tratando es de quitar una preocupación, pero ser muy objetivo, darles unos tips, unas claves para qué, para que ellos pudieran seguir firmes en su fe, encontrando la dirección correcta. No preocuparse por la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ese tenía que ser un motivo de alegría, tenía que ser un motivo de felicidad, de estar presentes en la segunda venida de Cristo. Y Él les dice, tratando de corregir toda esta percepción equivocada, Pablo inspira y los anima a estos nuevos convertidos a través de su carta. ¿Sí? Es un mensaje de consuelo, es un mensaje de instrucción también para nosotros. ¿Por qué? Porque estaban en medio de una tribulación, que en esa época también era persecución. Nosotros, gracias a Dios, pues no estamos en una tribulación, ni estamos en una persecución. Pero a veces las preocupaciones que tenemos las dimensionamos de tal magnitud que esas tribulaciones hacen que nosotros estemos viendo la palabra del Señor de una manera un poco distorsionada. ¿Por qué? Porque dentro de esas preocupaciones o tribulaciones nos llevan muchas veces a que nosotros tratemos de darle gusto a otros, de que tratemos de agradar a otros, desagradando a Dios.
Y lo que tenemos que buscar primeramente es agradar a Dios, no agradar a los demás. A veces las palabras que decimos, si son palabras que vienen de la Biblia, a mucha gente no le gusta escucharla, pero eso agrada o desagrada a Dios. Nosotros, con tal de, oye, pues de que no te sientas mal, Emilio, te voy a agradar, ¿sí? Aunque desagrade a Dios. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es estar bien contigo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que buscar agradar a Dios, no agradar a los demás. Y es una de las cosas que Pablo establece aquí en su escritura. ¿Sí? En el versículo 4, en el 2:4, ¿qué dice? Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Muchas veces nosotros confundimos el agradar a las personas, porque a veces las agradamos con cualquier cosa, pero las personas no conocen nuestro corazón. Y aquí él dice que Dios los aprobó. Dios los había aprobado porque Dios conocía el corazón de ellos, sabía cómo estaba su corazón. Por eso ellos, el compromiso y la convicción que tenían era de agradar a Dios porque sabía que Dios estaba mirando su corazón, sabía lo que tenían en su corazón. Entonces, un consejo que Pablo les da aquí es, no busquen agradar a los demás, busquen agradar a Dios. Busquen agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, agradar a Dios, no agradar a los demás. Muchas veces son cosas tan simples, tan sencillas, en donde nosotros estamos mostrando en que la gente no se moleste, en que no se inquieten, en que no sufran, y estamos desagradando a Dios con lo que hacemos. Hay que buscar agradar a Dios, como dice Pablo aquí. Luego también el versículo 5 viene otro tip que nos da. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones. ¿Sí? ¿Qué es adular? ¿Mm? ¿Qué es adular? Es mentir, pero decir cosas como dulces, cosas que uno quiere escuchar, aunque no sea la verdad. Ujú. Tratar de que uno se sienta exaltado, motivado, ¿sí? Oye, eres, hombre, excelente todo lo que haces, no te equivocas, eres casi, casi perfecto. Dice, nunca hemos recurrido a las adulaciones, dice, ni a las excusas. Ujú. ¿Cuántas veces nosotros nos excusamos de algo que tenemos que hacer? Anteponemos un pretexto de algo que tenemos que hacer y que no hacemos. ¿Cuántas veces? Y Pablo aquí les dice, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo, ¿sí? Dios es testigo que todo lo que se habla es la palabra del Señor. Todo lo que Pablo estaba predicando era el Evangelio. También aquí de alguna manera lo que nos dice es no codiciar lo que otros tienen. No buscamos tu dinero, ¿sí? ¿Cuántas gentes, sobre todo en el mundo deportivo, yo creo que es donde más se nota? No digo, se nota en todos lados, no, vamos, se da en todos lados, pero más se nota en el mundo deportivo, como cuando en el mundo, por ejemplo, los boxeadores, la gente famosa, siempre está rodeada de amigos, ¿sí? Amigos. Amigos que buscan ¿qué? La diversión, que buscan el dinero, que buscan la muerte. ¿Para quién? Para el que lo está sosteniendo. Ujú. Entonces, ¿cuánta gente no se ha acercado a nosotros en alguna ocasión o nosotros nos hemos acercado a alguien para tratar de obtener un beneficio económico? A veces inconscientemente lo hemos hecho. Ujú. Pero Pablo aquí está mostrando su carácter, está mostrando verdaderamente lo que Dios había puesto a él, que dice, Dios es testigo, que ni con adulaciones, ni con excusas nosotros hemos tratado de quitarle su dinero. En el versículo 6 también dice, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. O sea, él les dice, no busquen la exaltación, no busquen que a ustedes los pongan en un pedestal. ¿Eh? La gloria, la honra, ¿para quién debe ser? Para el Señor. Siempre tiene que ser para Dios. No estemos nosotros trabajando en buscar que seamos reconocidos, que seamos exaltados, porque el trabajo que nosotros hacemos debe ser un trabajo para el Señor. Y la gloria, la honra, todo se la tiene que llevar el Señor. Si bien es cierto que nos usa a nosotros como instrumentos, la gloria y la honra tienen que ser
para el Señor. Y luego el 9 nos da otro tip. Dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Pablo aquí nos da un ejemplo de mantenerse en su tarea día y noche, día y noche. El trabajo de nosotros nunca termina. Si somos padres, nunca termina el trabajo. Si somos hijos, nunca termina el trabajo. Si somos hermanos, nunca termina el trabajo. Si somos abuelos, nunca termina el trabajo. Si somos nietos, nunca termina el trabajo. Ujú. Si estamos sirviendo en un ministerio, nunca termina el trabajo. Es un ejemplo que Pablo nos da. Dice, no quisimos ser una carga para ustedes. Y a pesar de la fatiga, trabajamos día y noche. Día y noche. Y yo me imagino en esta época, la gente que se dedicaba a predicar, pues no había vehículos como hoy. O sea, la fatiga no solamente era una fatiga espiritual, era una fatiga física. Tenían que caminar muchos kilómetros. Ujú. No había vehículos, no había aviones, no había medios de transporte. Parte de la condición física de ellos era el poder también que Dios les daba para caminar grandes distancias y todavía llegar a combatir espiritualmente a los lugares donde se presentaban, porque definitivamente había oposición. Nada era tan sencillo como llegar y predicar la palabra. Iba a haber oposición de parte de Satanás, aquí lo está diciendo en su palabra, que él buscaba que la gente no conociera a Dios, que no se acercara a Dios. Entonces el esfuerzo físico que realizaban estos hombres, más la fortaleza espiritual, solamente a través de la oración y su profunda relación con el Señor, los mantenía de pie. Y trabajaban día y noche, día y noche. Los ejemplos que vemos aquí, vemos de la gente, todos estos personajes que hemos conocido a través de la Biblia, son gente trabajadora, trabajadora de día y de noche. Nosotros a veces con dos, tres cosas ya estamos renunciando, ya estamos con el cansancio, estamos dejando atrás los compromisos que tenemos. El ejemplo que él nos da del trabajo, dice trabajo día y noche, y textualmente era un trabajo de día y de noche. ¿Mm? La oración, la relación con el Señor, eran parte del trabajo. Y también nos da otro tip en el versículo 12. Dice, los hemos animado, los hemos consolado, los hemos exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Pablo está hablando aquí de corazón a corazón. Les está hablando a unos jóvenes convertidos, reforzando la fe que mostraron desde el momento en que recibieron a Cristo, para que no se desviaran en las creencias, en sus propias creencias, en sus propios pensamientos, y que ellos no pudieran empezar a caminar por un camino distorsionado. Dice, los hemos animado, los hemos animado. Y nosotros constantemente vemos que la palabra del Señor tiene palabras de ánimo, palabras de ánimo. Aquí, como les repito, este pueblo, esta iglesia de Tesalónica estaban muy preocupados por el juicio, por el periodo de la tribulación. Pero Pablo les dice, pues no se preocupen tanto por eso, al contrario, ¿sí? Tienen que tener una vida digna en el Señor. Tienen que caminar, seguir caminando por fe. La dirección que nosotros les hemos dado a través del Evangelio es que la vida que ustedes van a seguir es una vida que agrada al Señor. ¿Sí? Y no me estoy refiriendo aquí a un tema religioso, a que nos pongamos hábitos, ¿no? Y que nos vayamos a un monasterio, ¿no? Nuestra vida diaria, cotidiana, debe ser una vida de ejemplo, una vida donde podamos nosotros mostrar el verdadero carácter de Cristo en nosotros. Dice, ustedes recibieron el Evangelio no solo de palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Y así cada uno de nosotros hemos recibido la palabra del Señor. Cada uno de nosotros hemos podido sentir ese poder del Espíritu Santo, que a veces el fuego como que quiere apagarse.
Como que le baja la intensidad, pero el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y el Espíritu Santo es ese motivador para que nosotros lo sumemos a nuestro deseo de querer hacer las cosas. Pablo aquí estaba tomando nota de lo que Timoteo le había enviado, de la desviación que estaban teniendo ellos, de esos puntos de vista que no estaban acordes a la palabra. Ellos estaban abrumados por la verdad de la palabra. Y a veces nosotros estamos abrumados por la verdad de otras cosas. Pablo aquí está animándolos y les dice, recuerden, recuerden, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Esa es la vida eterna, es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a entender, que la vida eterna es una vida llena de gloria, de su gloria. Vamos a poder disfrutar de esa relación ya cercana con Él, de su gloria. Entonces vemos cómo aquí Pablo está hablando al corazón de cada uno de estos tesalonicenses y no estaba dejando duda de esta esperanza bendita, la esperanza en la segunda venida del Señor. Nadie podemos leer la Biblia sin tener una enseñanza, siempre y cuando pidamos la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. El Espíritu Santo tiene que obrar y nosotros tenemos que dejarlo, darle esa libertad para poder entender lo que Dios establece aquí a través de su palabra. El Señor vendrá de nuevo, ¿sí? Es una esperanza de todo el cristiano. El Señor va a venir de nuevo. Y debemos estar vigilantes. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Dice que nadie lo sabe cuando Él venga. Por eso debemos estar vigilantes. Debemos estar preparados. Preparados. Y vemos cómo Pablo, a través de este ejemplo que nos da en esta carta de los tesalonicenses, nos está diciendo cómo también él tenía un secreto de la amistad. ¿Sí? Estaba tan preocupado por estos nuevos convertidos que oraba por ellos, dice que oraba por su nombre, pero también nos enseña mucho del amor que él tenía y cómo podía él tener un secreto, el secreto de la amistad. El secreto de la amistad viene ahí en Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, al capítulo 18. ¿Quién se considera amigo? ¿Mm? ¿De los que están aquí nadie? ¿Nadie se considera amigo? Ah, pues, digo, pues, ¿cómo que nadie, eh? ¿Nadie se considera amigo? Todos nos consideramos amigos. Pero aquí Pablo, a través de Proverbios 18:24, la Biblia nos dice, nos da una forma de cómo tener amigos, ¿sí? 18:24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Si nosotros podemos pensar rápidamente, ¿qué amigos? Porque hemos tenido amigos en todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? ¿Qué amigos hoy podemos nosotros hacer así rápidamente un escaneo, un escaneo de nuestra vida pasada y podemos identificar aquellos amigos, ¿sí? Que se decían amigos y que buscaban nuestra ruina. Y nosotros estábamos contentos y complacidos con ellos. ¿Mm? ¿Cuántos amigos que eran una mala influencia para nosotros? ¿Mm? ¿Cuántos amigos que buscaban que nosotros estuviéramos bocabajeados? ¿Sí? ¿Cuántos amigos? Y aquí la Biblia nos enseña lo que debe ser un amigo. Dice, hay amigos que llevan a la ruina. ¿Sí? ¿Alguien que te quiere llegar a la ruina? No, no es un amigo. ¿Mm? Y luego dice, y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Mm? Vemos aquí como Pablo nos enseña a través de este pasaje, que él tenía el secreto de la amistad.
orar precisamente por el nombre de todas las personas que él conocía, por todas las personas a las que les había compartido. Y él no buscaba la ruina de estos nuevos creyentes. Él quería mostrarse fiel, animándolos, exhortándolos, consolándolos. Ujú. Y muchas veces a todos nosotros nos toca ejercer esa función. Tenemos que animar, tenemos que consolar, tenemos que exhortar. Exhortar a seguir conociendo más del Señor, exhortar a tener una vida digna, tener una vida que se ajuste a las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sí? Pablo sabía cómo hacer amigos por compartir el Evangelio. Tenía un aprecio manifiesto por todos y cada una de las personas a las que les compartía. Entonces, aquí también les dice, los animamos, los exhortamos, pero no estén preocupados. Él ya lo había mencionado anteriormente ahí en el libro de Filipenses, ¿sí? A los filipenses también les había dicho, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4 y los versículos del 6 y 7, dice desde el 4, dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Si nosotros creemos verdaderamente en que Dios es soberano, en que Dios es justo, en que Dios es generoso, en que Dios es misericordioso, si verdaderamente creemos en Él, ¿por qué a veces estamos tan contrariados? ¿Por qué a veces estamos tan confundidos? ¿Por qué a veces estamos tan tristes? ¿Por qué a veces estamos como de malas si estamos creyendo en que Dios es soberano, en que Dios es poderoso? No tenemos una razón para nosotros tener una actitud diferente. Aquí dice que nos alegremos en el Señor. Alégrense siempre en el Señor. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Aquí también Pablo ya les estaba diciendo que el Señor está cerca. Y lo dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo también ya les había dicho, no se afanen por las cosas, no se afanen. Nuestro sostén, ¿quién debe ser? El Señor. Él debe ser nuestro sostén, Él debe ser nuestra dependencia. Pero cuando nosotros dudamos de que Él verdaderamente es nuestra dependencia, es porque estamos poniendo nuestros ojos en otras cosas y no estamos dependiendo absolutamente de Él. Dios quiere que dependamos de Él para mostrar su gloria. Por eso es la dependencia de Él, para que Él pueda mostrar, Él pueda manifestarse con gloria y poder a través de quién? De nosotros. ¿Sí? Él tiene que ser glorificado a través de lo que está haciendo en nuestra propia vida. Vemos cómo la tribulación que el pueblo de Tesalónico tenía, precisamente por la misma palabra, Pablo tuvo que llegar para orientar a través de Timoteo y que esa tribulación y esa preocupación la pudieran quitar ellos de ahí y pudieran seguir adelante en el camino de fe que ya habían recibido, que ya habían aceptado. Y es también lo que nosotros estamos viendo a través de su palabra. Vemos cómo esa segunda venida del Señor Jesucristo nos obliga a estar, ¿qué? Vigilantes. Nos obliga a estar vigilantes. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 3 dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta es una promesa de parte del Señor. Y aquí les está diciendo, cuando yo venga, los que estén, ¿sí? Los que estén, Juan 14:3. En 1 Tesalonicenses 4, 17, 18 dice, luego los que estemos vivos, ¿ustedes quieren estar vivos cuando venga el Señor?
Dice, los que hayamos quedado, ¿quieren ser de los que hayan quedado? Seremos arrebatados. Dice que seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Imagínense un encuentro, arrebatados todos en el aire, pum, encontrados con el Señor. Dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Nosotros debemos tomar con más seriedad la palabra, debemos verdaderamente mmm, tatuarla en nuestro corazón, que todas estas promesas que Dios tiene para nosotros, que se conviertan en una verdadera convicción de nuestra vida. No en algo nada más que, como dice la palabra, y lo decimos nada más de dientes para afuera. El compromiso de nosotros, la declaración de fe es una declaración que tiene que surgir de adentro del corazón, no de dientes para afuera, sino dentro de nuestro corazón. Nosotros declarar con fe que lo que dice la palabra acerca de nosotros se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios ya lo estableció así. Y nosotros tenemos un Dios misericordioso. ¿Quién no ha constatado la misericordia de Dios en su vida? ¿Quién? Todos podemos dar testimonio de la misericordia de Dios en nuestra vida a través de diferentes hechos o eventos, aun y cuando hemos pasado momentos tristes o amargos. Dios se ha manifestado con su misericordia para que nosotros podamos darle gracias a Él y reconocer que por su gracia y su misericordia es que nosotros seguimos de pie. Y vamos a estar vivos o queremos estar vivos para cuando Él venga. Queremos ser de los que nos quedamos para ser arrebatados y tener ese encuentro con Él en el aire. ¿Mm? Queremos irnos con Él. Pero a veces nuestra preocupación está más aquí en lo natural, ¿no? En tener un buen colchón donde dormirse, el tener un buen vehículo en que presumir, el tener las joyas, el tener buena ropa, el tener una casa en el mejor fraccionamiento. O sea, ahí es donde están nuestras preocupaciones, en lugar de estar pensando en la gloria venidera, en lo que tenemos que estar preparando en nosotros mismos para que Cristo se pueda manifestar y que nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna que Él nos ha llamado precisamente a vivir. Pero tenemos que tener la palabra en nuestro corazón con fuego, con ese fuego del Espíritu Santo, para poderla vivir, para poderla entender y vivir de tal manera que podamos dar testimonio, prueba viviente de que Cristo vive en nosotros. ¿No quieren ser arrebatados con el Señor? ¿Mm? ¿No quieren ser? Tenemos oportunidad todavía de corregir muchas cosas en nuestra vida, de fortalecer esa relación personal con Él. Cuando orábamos ahorita decíamos, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, nuestros labios, nuestro corazón, que podamos escuchar tu voz para entender lo que tienes para nosotros. ¿Mm? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.